Cicerón, ¿se acuerdan? Que construye un relato, el relato de la espada de Damocles. Y la pregunta es, ¿quién cuelga la espada de Damocles o de Jabocles en este momento sobre la cabeza del presidente Javier Milei? Ahí es donde aparece muy significativamente una coincidencia de dos medios de comunicación, son Clarín y La Nación, que postean esto el fin de semana. Esto es La Nación, peritaje telefónico contrasta con la versión de Milei sobre el caso, y Clarín, el domingo, revelan un acuerdo por 5 millones para lanzar Libra. Ni en sus mejores sueños pensaron que se iban a llevar 280 O sea, salió bien, palos. en realidad, para la estafa. Salió bien, pero no tenían preparado una contención para el quilombo que armaron. Ellos pensaban que iban a ser mucho menor. Venían de CoinEx y de Vulcano, que se habían afanado 10, 12 palos verdes. Por eso le pagan a Milei 5. Por eso Karina acepta 5. ¿Vos te pensás que Karina, si sabía que se iban a chorear 286, iba a aceptar 5? Acá no hubo ninguna filtración. Acá había información que estaba en el expediente. La tenía Tayano. Nosotros contamos la semana pasada que una abogada fue la primera que mostró el documento del acuerdo que podrían haber firmado Javier Milei y Hayden Davis. Eso estaba en el teléfono de Novelli. O sea, lo escandaloso de todo eso es que además Natalia Borosín dice, esto lo tiene Tayano desde el 17 de noviembre. Yo infiero que la filtración de la que estaban hablando es cómo llegó esto a manos de Natalia Borosín, pero la verdad es que no importa, porque en la causa no hay secreto de sumario. Y esto ya lo tenía Tayano. El título es ese, antes y después en la causa Libra. Desde marzo del año pasado que venimos planteando cosas y todas se comprobaron. No hay nada que nos puedan decir, che, con esto exageraron, con esto mintieron. De hecho, muchas veces fuimos cautelosos y las pruebas que aparecen son más llamativas de lo que nosotros que estábamos en el día a día esperábamos. Rozan lo dantesco, ¿no? Nunca nos esperábamos este nivel de prueba, ¿no? ¿Qué más podés pedir? Una foto de Karina enterrando a alguien, nada más. Esta es una estrategia discursiva del gobierno que se repite en el caso Andis y en el fondo también tiene que ver con lo que sabe hacer Máiquez, que es invalidar cosas como lo hizo en Lago Escondido. Es muy evidente que Juan Bautista Máiquez vino con una misión. Esta es una de las misiones que trajo. Los indicadores, lo vamos a ver en un rato, de aprobación de la gestión de Milei está en lo más bajo de la serie. Quizá esta espada de Damocles, que el Poder Real sin dudas aceleró en el último fin de semana para que sea tema general y no puede evitar el gobierno que esto esté en agenda, probablemente busca condicionar también movimientos del propio gobierno, del propio Milei. ¿Quién define si esto sale tal cual lo están pensando todos los actores involucrados? La sociedad. La resistencia de los ajustados. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a QR. Bueno, no debe haber desafío más complejo en este momento de la vida política en la Argentina que hablar sobre Cristina Fernández de Kirchner, sobre su situación judicial, su situación penal, esquivando o sorteando los prejuicios. Es muy complejo, es muy difícil. Incluso el ejercicio que estamos haciendo nosotros en este momento, poner solamente el nombre Cristina en nuestro graph, en nuestro zócalo, ya condiciona enormemente lo que ustedes estén dispuestos a escuchar que podemos compartir en esta apertura de programa. ¿Por qué? Y porque hay quien dice, listo, seguramente van a hablar de Cristina para decir que Cristina es inocente, que está perseguida judicialmente, y otros dirán, Cristina es chorra, de antemano. Y eso es muy complejo y es un problema que nos define en este momento y que va mucho más allá de Cristina Fernández de Kirchner, que va más allá del kirchnerismo, del antikirchnerismo. Es un problema enorme. Los condicionamientos que hay para hablar de Cristina son muy grandes y voy más allá de las líneas editoriales de cualquier medio de comunicación, que las hay. No sorprendo a nadie diciendo esto. El mayor condicionamiento es el de la sociedad, es lo que se ha logrado instalar en la sociedad. Y es efectivamente esa certeza, pero certeza construida en prejuicios respecto de si Cristina es chorra o si Cristina no lo es, de lo que significa Cristina para la vida política en la Argentina, y sobre todo cómo se definen distintos posicionamientos alrededor de cuál es la referencia sobre Cristina, qué relación tiene con Cristina, dime cómo o qué crees de Cristina y te diré dónde estás ubicado en la política nacional. Y esto es un problema muy serio porque en realidad lo que refleja es la desconfianza que tiene la sociedad del Poder Judicial. Cualquier cosa que diga
el Poder Judicial sobre Cristina Fernández de Kirchner, por lo que representa a Cristina en la política contemporánea, va a ser desconfiado por una u otra mitad de la sociedad argentina. Y esto no está bien fundamentado, bien discutido, bien debatido, no alcanzan los argumentos. Hay una desconfianza que va mucho más allá de lo que podamos racionalmente elaborar o en un programa de televisión o en una conversación familiar, en una situación social. ¿Y por qué esto es un problema? Esto es un problema porque Cristina Fernández de Kirchner representa mucho más que su propia historia. Cristina Fernández de Kirchner representa un modelo, es decir, cuando discutimos a Cristina estamos discutiendo modelos de país, estamos discutiendo un plan económico, estamos discutiendo el rol del Estado. Y entonces el truco opera, venimos insistiendo mucho, ¿no?, en QR sobre el bosque y los distintos nombres propios que ofician como árbol. En este caso también, Cristina tapa el bosque y nos evita o, si ustedes quieren, nos complejiza la posibilidad de discutir modelos de desarrollo, programas políticos, esquemas de gobierno. La cantidad de irregularidades que hay en la causa Cuadernos, que se está llevando adelante y sobre la que hoy, ¿por qué hablamos de Cristina? Hoy Cristina fue a dar declaración como imputada. En un rato nos va a dar el detalle Irina Hauser, por supuesto, pero la cantidad de irregularidades que hay efectivamente en esta causa, con empresarios que denuncian a través de sus abogados y en sede judicial, no solo en sede mediática, en sede judicial, que fueron chantajeados, extorsionados, presionados, en algunos casos usaron la definición tortura psicológica para denunciar o para hablar, involucrar a Cristina Fernández de Kirchner o si no, ir a la cárcel. Insisto, ahora vamos a hacer la crónica con Irina Hauser. Irina Hauser no va a inventar algo ni va a seleccionar determinados elementos por otros para contar esta situación. A partir de ahora irán los empresarios que están imputados a decir en calidad de qué hicieron sus declaraciones cuando los fueron a buscar y los metieron presos a mansalva. Pero claro, también esta situación, también estas irregularidades nos privan de otra cosa muy importante. Nos privan de la posibilidad de tener un juicio justo. Un juicio justo, ¿vieron cuando se habla de ser y parecer? Que no solamente sea justo. ¿Qué quiere decir un juicio justo? Que respete las garantías del debido proceso, que respete las reglas de juego de todo proceso judicial. Nos priva de la posibilidad de tener una mirada cristalina sobre algo que efectivamente y de manera histórica todos los gobiernos utilizaron para hacer caja política, que es la obra pública. Estamos frente a esa posibilidad perdida de entender cómo es esa trama, de entender las connivencias de sectores económicos con factores políticos en un gobierno que cometen determinado tipo de delito en función de recaudación para la corona o en términos personales, para López o para un gobierno, y de esa manera salir mejores de esos procesos, salir mejores como sociedad de esos procesos. No va a pasar esto. No va a pasar esto en la causa Cuadernos y no pasó eso en la causa Vialidad. Alguien podrá decir la cantidad de jueces que revisaron, claro, pero siempre hay un elemento que dice, pero ese juez o a ese tribunal los pusieron a dedo gobiernos que estaban efectivamente en contra de los gobiernos kirchneristas y que tenían capacidad de ordenar el mapa judicial. Y si efectivamente las sentencias hubieran sido favorables para Cristina Fernández de Kirchner o integrantes de su gobierno, quienes tienen un prejuicio ideológico respecto de Cristina dirán, y claro, es la impunidad de quien maneja el poder y condiciona u opera también en el Poder Judicial. No hay salida, no hay escapatoria. Este es el verdadero problema. Este es un problema que tenemos entre manos no solamente en la Argentina, sino en toda la región. El caso de Luis Ignacio Lula da Silva, el caso de Correa en Ecuador, podríamos seguir. Y la sensación que nos da aquí en QR es que tenemos que incomodarnos un poco más para poder hablar de esto como corresponde. Es como si no encontráramos todavía hasta el repertorio de palabras
para poder interpelar a quien tiene tanto prejuicio de uno u otro lado y tratar de observar efectivamente el problema más allá de lo que cada uno crea que tiene que ser un plan económico, un modelo industrial, un rol del Estado. Y nos encontramos entonces en una situación en la cual discutimos la persona, no es que no sea importante, porque los proyectos políticos se encarnan en personalidades. Ahora vamos a hablar de eso. Porque habla Cristina y es como que en la política, por favor entiéndanlo de esta manera, habla Cristina y es como que agarra la pelota ese jugador que da la sensación va a poder provocar algo distinto en el partido. Estando de acuerdo o no, estando de acuerdo o no con Cristina, con sus ideas. Pero el problema es de tal magnitud que entonces, bajo la idea preconstruida o con tanta batalla cultural en el medio respecto de una figura política, no somos capaces de analizar cuáles fueron sus políticas públicas, qué impacto tuvieron en las principales variables macroeconómicas del país y qué impacto tuvieron en la vida cotidiana de la gente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que todo lo que se hizo durante esos gobiernos estuvo bien? No, de ninguna manera. De hecho, hubo una enorme cantidad de trabas a la hora de poder potenciar el crecimiento económico, la distribución de la riqueza, romper la concentración de la riqueza, que no se logró durante ese gobierno. Y las razones, bueno, ahí está el verdadero interés respecto del debate público. Es decir, termina el 2015 con ciertos indicadores que no hay manera de cuestionarlos en términos de calidad de vida de la gente, de las grandes mayorías, y en vez de discutir cómo se continuaba eso, si eso era realmente posible, llevarlo adelante con esos niveles de déficit fiscal, con la relación con el tipo de cambio, la restricción cambiaria, etcétera, etcétera, etcétera. No estamos discutiendo eso. Lo que se hizo fue decir, Cristina Chorra, todo a la basura y arrancamos de vuelta con el Fondo Monetario Internacional. Esta es la película que no podemos ver, esta es la trama que nos cuesta. Y esa es la trampa. Esa es la trampa. Casi les diría en la microescena, ni siquiera pensemos en los lugares donde se dan los grandes y elaborados debates políticos. En un almuerzo familiar, en una reunión de amigos, en un chat con compañeros de trabajo, no hay posibilidad de hablar del impacto de las políticas de un modelo sin caer en los prejuicios respecto de los ismos. Y eso no se resuelve con Cristina presa. Tampoco se resuelve con impunidad sin que un proceso judicial, insisto, justo, analice las denuncias, las sospechas, los elementos que efectivamente llaman la atención. Pensémoslo al revés, por un segundo pensémoslo al revés. Todo eso que opera en el fiscal Tayano para haber tenido todo lo que hoy se sabe está en el teléfono de Novelli respecto de la causa Libra y que hizo que lo oculte durante mínimo, estamos siendo buenos, 6 meses, y que significa a toda vista, hasta para el antikirchnerismo más exagerado, implica un pedirle rendir cuentas al propio gobierno, toda esa capacidad del fiscal Tayano para ocultar esos datos, inversamente, ¿por qué no hay que pensar que operan para generar una causa judicial o para alterar el debido proceso y las garantías de quien está siendo investigado? Este es el problema y es un problema de la democracia, porque lo que hace es inhabilitar o eventualmente dejar correr representaciones políticas mucho más allá de lo que se puede comprobar o no. Y entonces inhibe la posibilidad de representación que en la democracia es un elemento fundamental. Sacás de la cancha o dejás en la cancha a personas que son determinantes a la hora de una elección, a la hora de intervenir en la agenda de problemas, a la hora de interpelar a la sociedad. Hoy habló Cristina Fernández de Kirchner, hizo su exposición. Me tomé el trabajo de escucharla de punta a punta y tratando de pensar en estas cosas que les estoy diciendo. Uno tiene su subjetividad. La subjetividad no es por Cristina, ¿eh? La subjetividad es por los modelos de país, por el impacto de las políticas públicas, eso que perdimos capacidad de analizar.
Y cuando la escuchaba, pensaba en la capacidad que tiene Cristina de abrir la boca y generar esa mezcla de contenido y emoción política fundamental para la representación. Y que otros dirigentes políticos, quizá por incapacidad, quizá por miedo a perder, quizá por no animarse, por faltarles audacia y contenido, formación y ánimo, valentía y capacidad, no tienen. Y entonces es fundamental pensar que hay toda una que está la posibilidad, insisto con esto, que está la posibilidad, porque no lo vamos a la inocencia o la culpabilidad de Cristina no la vamos a resolver en un estudio de televisión, no debería ocurrir. El problema es la duda. El problema es convivir en mitades, por lo menos, en situación de polaridad, convivir con la duda de si la están persiguiendo o si eventualmente, si fuera declarada inocente en sus causas, que la otra mitad diga acá hay impunidad si no se puede vivir. Lo que pierde es la política, por envenenamiento del Poder Judicial, que da sobradas muestras, mano en el corazón a quienes nos están mirando, honestidad intelectual, sobradas muestras de que está corrompido, no sé si de punta a punta y en todo espacio y tiempo, pero está muy corrompido. Ha sido en toda la región una manera de intervenir en la política, de condicionar elecciones, de condicionar representación. Eso es lo que no puede pasar. A Cristina hay que ganarle en las urnas. Hay que ganarle en una mejor experiencia de gobierno. Y eso es lo que no está pasando. Insisto, ¿esto qué quiere decir? ¿Que Cristina es inocente? No lo sé, y eso es lo que me molesta. No lo sé, porque no ha tenido un juicio justo y hay una enorme cantidad de irregularidades que me hubiera encantado que tengan un respeto de la garantía del debido proceso para ser analizadas, pero no las tiene. Entonces el problema, por supuesto, se encarna en Cristina, se encarna también en Mauricio Macri, en la enorme cantidad de denuncias, de sospechas, de entramados de corrupción que nunca se investigaron. Hoy lo dijo Cristina. Yo voy a contestar preguntas el día que lo llamen a Macri a declarar. Correo Argentino, parques eólicos, etc. ¿Por qué no ocurre? Yo no quiero decir Mauricio Macri es corrupto, sin que efectivamente haya habido un proceso de esas características. No es justo. Le estoy quitando, o le estaría quitando a una porción muy importante de la sociedad la posibilidad de que Macri lo represente. Bueno, Macri zafó de una enorme cantidad de situaciones y perdió en las urnas. Le ganó Milei. Y le ganó Milei construyendo mejor la polarización respecto de Cristina. ¿Con qué condición de Cristina? ¿Del impacto de sus políticas públicas? No, que Cristina es chorra. ¿Cómo salimos de este laberinto? Lo tenemos que pensar juntos. Quienes crean una cosa u otra. Es muy lamentable pensar que una figura política de esta característica tiene que salir de la cancha para empezar de nuevo. ¿Qué creen que va a pasar? Saquen a Cristina de la escena. Aparece otro representante de las mismas políticas y del mismo modelo, con todo éxito, gana elecciones. ¿Qué cree que va a ocurrir? Si es eficaz el Poder Judicial para sacar de la cancha una idea, no un nombre, una idea, ¿qué creen que va a ocurrir con el próximo nombre propio? Eso es lo que hay que cortar. Pasó en otros tiempos. Lo hablamos ahora, no nació ahora esto. Ocurrió en una enorme cantidad de oportunidades. El lofer no es un invento de ahora. Lo que pasa es que se usó con mucha intensidad. Y miren qué dificultad en el lenguaje. Me prometí que en toda esta apertura no iba a decir lofer. Porque del otro lado hay alguien que reacciona, que cuando escucha la palabra lofer se pone en guardia. Ya me está mintiendo, ya la está defendiendo a Cristina. Va a decir Cristina libre, Cristina es inocente. No estoy diciendo eso. Estoy tratando de aportar un granito de arena para que comprendamos, es mi convicción, de que tenemos un problema que va mucho más allá. Que es un problema de convivencia democrática, que es un problema de funcionamiento de los poderes, de la división de poderes.
lo va a resolver la sociedad, sin dudas. El problema de empiojar tanto la cancha de la representación política, que es lo mismo que decir que la política es toda una porquería, el problema es que cuando llegan momentos de crisis de ciertos modelos, de los modelos de ajuste, de los modelos de expulsión, el problema es que después de esa crisis, la representación del otro modelo de país está tan lastimada que puede pasar cualquier cosa, puede arrancar para cualquier lugar. Viene un pastor evangelista, se te planta frente a la televisión, te llena no sé cuántos Movistar Arena y se convierte en un candidato. Y nadie sabe dónde termina eso. O viene un participante de programas de televisión, excéntrico, que se anima a cruzar límites, que dice cualquier cosa, y que termina siendo presidente funcional a ciertas ideas, a ciertos modelos, que siempre va a tener esa posibilidad de representación. Un poco la espada de Damocles de la que hablábamos ayer. Insisto con el desafío, incomodémonos un poco y volvamos a hablar de Cristina. Es impactante que frente a este problema, no a Cristina presa, que frente a este problema sigamos adelante como si nada ocurriera. Nosotros mismos hacemos programa tras programa sin hablar del fondo de todas estas cuestiones hasta el día que Cristina tiene que ir a declarar y entonces volvemos a poner un punto en la situación. Traté de hablarles lo más desprendido posible de cualquier estructura de argumento. Les estoy hablando muy con lo opuesto, sin ocultar mi propia mirada del mundo, pero tratando de advertir que tenemos, insisto, un problema que no se resuelve si miramos un canal que dice Cristina Chorra o si miramos otro que dice Cristina Libre. Va a ser muy interesante ver todo lo que viene, dramático también está siendo, a ver si logramos resolver este problema que tenemos entre manos, o si repetimos esta instancia o la arraigamos demasiado a nuestra manera de discutir las cosas que no son comunes. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol de la educación pública, de la salud pública, de las universidades? ¿Cuál es el rol de un Ministerio de Trabajo tratando de equilibrar la disputa entre grandes corporaciones patronales y los trabajadores y las trabajadoras? Me parece que si perdemos de vista esa discusión y nos dejamos llevar por los cantos de sirena, estamos condenados a repetir esta historia. Arrancamos QR con las voces del día. But when I read his statement, I realized that it's a good thing that he's out because he said that Iran was not a threat. Frente al terrorismo no puede haber tregua. Israel es un aliado estratégico de nuestro país. Que esto era información que el fiscal Tayano tenía desde hacía 4 meses en su poder. Ni siquiera lo había visto el juez. O sea, es como yo dijera, en una causa por un homicidio aparece el arma y el fiscal la guarda en un cajón. Alrededor de alguna situación, que puede ser Libra, Andís, ellos empiezan a tirarte audios, chats, cosas que supuestamente roban de los expedientes. La finalidad es ensuciar. En estas causas después nunca pasa nada. Ver la mentira, me da bronca. ¿A cuántos puedes engañar durante cuánto tiempo? Y acá es como muy evidente. El día que llamen a algún ministro, al Toto Caputo o alguno de esos, a declarar ante la justicia por lo que hicieron, ese día les voy a contestar preguntas. Pero hasta ese día, permítanme no formar parte de este circo. Maquiavelo decía que los pueblos, como los perros, a veces pierden el olfato, pero lo que no olvidan nunca fue la última mano que le dio de comer. A 3.30 la nafta estaba, y ahora está a 1.800, y lo que se robaban era el otro gobierno. No solo hoy tenés una crisis, sino tenés un gobierno que no le interesa, y como te digo, hay casos extremos que festeja. La angustia que vivimos todas las pequeñas empresas. Hay una angustia que yo le digo telequino. Es la angustia de, ¿y si esta semana te toca a vos? Y yo les traje acá mi recibo docente, 235.973 pesos. ¿Ya te anotaste en la audiencia pública para defender la ley de glaciares? El agua vale más que todo. Dale, anótate.
muchos compañeros jubilados que o comen o compran el medicamento o directamente dice acá llegué. O sea, ¿se entiende? Este gobierno desprecia a la clase trabajadora, desprecia a los jubilados. No veremos si el día que hagamos un paro por tiempo indeterminado, si ellos van a poder manejar la fábrica con los gendarmes, con la policía, bueno, veremos. Es responsable el presidente de la Nación por la situación en la que nos obliga a vivir, de corrupción, de delincuencia, de pobreza. Un policía dispara para matar a otra persona, digo, ya es como que los valores se fueron desde pegarle a los jubilados todos los miércoles, tiene que ver un poco con todo eso, ¿no? Con lo que se milita. Y para Cristian, justicia ya, salario igual a la canasta familiar, ole, 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 hola. Bueno, arrancamos, invertimos hoy, hacemos la previa, aunque ya estamos bastante metidos en el corazón del programa. Irina Hauser, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, Guido Bambini. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo Caruso. ¿Todo bien? Me gustó mucho lo de Telequino. Sí. Y si mañana te toca a vos, está bastante bien, ¿eh? Después del naranjo en flor. Está bien, primero si que mañana, sufrir, me parece que va. Ni siquiera esta semana, si mañana te y toca si a vos. mañana te toca a vos, sí. Claro, pues es esta el jueves semana. En la semana. Bueno, quiero sencillamente continuar un poco sobre la declaración de Cristina de hoy. Ahora sí, para escucharla a Irina y que nos cuente, que nos traduzca un poquito qué fue lo que pasó. No sin antes escuchar el testimonio de Cristina cuando efectivamente cuenta el principal problema, ahora lo va a decir Irina, pero el principal problema o la principal observación que tiene esta causa, que es en qué condiciones declararon los empresarios arrepentidos en su momento. Y Cristina habla de Stornelli porque era el fiscal que aparentemente le decía cárcel o casa, ¿no? Cárcel o casa era más o menos. No, lo de las sortijas. No hay sortijas para todos. Eso decía. Pero dicen que el decía concepto Stornelli. es ese. Así es. A ver qué decía Cristina. Inmersos directamente en prácticas mafiosas por parte de jueces y fiscales. Y no son cuestiones que se me ocurren a mí para venir a sentarme aquí a decir algo. No. Escuché atentamente las cuestiones preliminares que desarrolló el doctor Beraldi, que van a ser probadas durante este juicio, desde el Forum Shopping, armado entre periodistas, junto con el juez y junto con el fiscal, violando claramente la garantía de juez natural. La oleada de detenciones para chantajear empresarios, extorsionarlos y decirles que tienen que declarar en contra mía, en contra de Cristina, en contra de los mugrientos, dijo, estar en la Casa Rosada, refiriéndose a mí y a mi compañero de vida, el doctor Kirchner, el fiscal Stornelli, refiriéndose hablando con un empresario, el que también terminó ante la negativa del empresario preso por no declarar en contra mía. Bien, ¿qué es lo que está diciendo o alegando Cristina allí? Cristina Irina está hablando en este momento de una de las grandes anomalías en el comienzo de esta causa, que quizá la recuerden, que tuvo que ver con generar una cadena de detenciones a empresarios y que estuvieran bajo la coerción del fiscal Carlos Stornelli para arrepentirse, para ser imputados colaboradores. Lo novedoso de los comienzos de este juicio oral es que algunos de esos empresarios dijeron a través de sus abogados, quizá pronto los escuchamos ellos mismos, que efectivamente habían sido presionados para que declararan en determinada dirección o dijeran determinada cosa. Los abogados hablaron en términos muy duros, nosotros pasamos acá algunas de esas exposiciones, algunos llegó a hablar en términos de que lo que ocurría era equiparable a la tortura, porque lo que hacían era mostrarles, o sea, si no hablas terminás acá. En el caso de Gerardo Ferreira, una de las cosas que pasó es que tenía la familia afuera y le decían, ¿querés volver con tu familia? ¿No? ¿Querés volver con tu familia? Bueno. Eso lo va a tener que ratificar en sí, probablemente ocurra este jueves, pero Gerardo Ferreira no fue arrepentido, es el que Cristina dice que terminó preso, que tuvo más de un año detenido. Ahora, este es un aspecto.
ese aspecto de la coacción sobre los empresarios. Ahora algunos dicen, y ahora hablan los empresarios. También dejaron en claro algunos que fueron ante un escribano público en ese momento y que esas actas están con fecha de ese 2018. O sea que fueron con un escribano, ¿para qué? Para contar la irregularidad que estaba ocurriendo. Que ellos iban a declarar en estas condiciones. O sea, mirá, me acaban de tomar declaración negatoria en estas condiciones. O me están por tomar declaración y yo voy a tener que mentir. Sí. Bueno. Exactamente. Este es un aspecto. Ahí voy. Sobre esto, lo que deberíamos tener garantía es que el tribunal va a poder dilucidar si efectivamente eso fue así o no. Esto va a ser Ahora te digo muy algo importante. del tribunal. Sí. El otro aspecto que hay que tener en cuenta, que Cristina hoy lo mencionó por arriba, pero que es muy importante, tiene que ver con con cómo aparecieron los cuadernos, quién los hizo, si están escritos por encima. ¿Qué valor tiene esa prueba para decir que Cristina cobró una coima? Porque de lo que estamos hablando es eso, hablemos claro. Se está tratando de, este caso se trata de sobornos en la obra pública, ¿no? Y una de las cosas que dijo Cristina hoy es, a mí no me mostraron ni quién dijo que me pagó un soborno, ni quién me lo pagó, ni cómo me lo pagó, ni dónde me lo pagó, y eso es real. Entonces, yo hay una cosa en la que acuerdo con vos. La obra pública debiera tener un foco, por supuesto. Esto también lo dijo Cristina. Cristina dijo que en el juicio de vialidad pidió que investigaran la obra pública de todo el país, no solamente la de Santa Cruz. Y eso no sucedió. Y nunca se entendió por qué ese juicio estaba enfocado exclusivamente en la provincia de Santa Cruz. Porque al gobierno de Macri se le antojó. Básicamente, se le antojó a la dirección de vialidad decir, vamos a mirar esto, y se lo mandamos a un tribunal. La verdad es que fue así. Estos son como los dos ejes de irregularidades. Ahora, otra de las cuestiones... ¿En qué condiciones declaraban los testigos? No, y además, porque hay peritajes oficiales que dicen que esos cuadernos están adulterados. Exactamente. Que no están escritos por una sola persona, que no se sabe en qué momento se escribieron. Esto se va a poner en juego en los debates del juicio. Esto se va a poner en juego en el juicio. Hubo planteos de nulidad, el tribunal rechazó algunos aspectos, pero dijo que algunos se van a dirimir durante el juicio oral. Bien. Cuando hoy Cristina le pone sobre la mesa al tribunal que el presidente de la Nación dijo que ella va a seguir presa por este caso, o sea, que va a quedar presa por esta causa, como diciendo va a ser condenada, lo mismo que por el memorándum con Irán, hubo dos jueces del tribunal que al final de la audiencia le dijeron, palabra más palabra menos, nosotros somos un tribunal independiente y vamos a garantizar que se imparta justicia debidamente, ¿no? Fue raro. Bueno, ¿cómo estarán las cosas que un juez de un tribunal siente la necesidad de aclarar que va a ser imparcial? Había sido además un planteo en las cuestiones preliminares. O sea, hubo algunos abogados que dijeron, ustedes tienen que decir algo frente a esto. Entonces, ellos en vez de decir, está mal lo que dice el presidente, o esto viola la Constitución, dijeron, nosotros somos un tribunal independiente. La verdad es que esa frase dicha en el escenario de Comodoro Pi es muy rara, porque Comodoro Pi se ha vuelto un lugar realmente de muy baja credibilidad y de muy baja calidad institucional. Entonces, bueno, va a ser interesante ver qué calidad institucional nos ofrece este juicio, que ya de la manera que llega es muy cuestionable. Bueno, pero ¿no? que en el juicio se subsane. Tenemos la expectativa de que se subsane en el juicio, está bien, o quede todo claro. A mí me parece bárbaro, pero desde el año 2016 que viene todo este baile. 10 años. 10 años hasta llegar a esta instancia con toda esta carga. Hablamos de espada de Damocles, ¿no? ¿Qué sé yo? Calidad institucional, dice Irina, la misma calidad institucional que reclamamos para la investigación de causas que tiene el actual presidente, o en las que estaría involucrado el actual presidente. Por ejemplo, la causa Libra, nuestra portada histórica, los cuentos de la cripto. Ni siquiera deberíamos aclarar esto. Nadie quiere que se lo saque de la cancha a Milei por una causa trucha o por prueba inventada. Que se lo investigue respetando las reglas del debido proceso al actual presidente de la Nación, pero que no se hagan los otas y te guarden evidencia durante más de 6 meses. Evidencia que mínimamente debería acreditar que le hagan alguna pregunta al presidente. ¿Qué novedades en la causa Libra? Bueno, lo primero que tengo para decirte es que el gobierno está logrando que la pregunta se invierta, ¿no? Y esta estrategia que utilizó en el caso Andy, de decir, nos hicieron espionaje, o sea, que importe más
si el hecho es, o sea, que no importa si el hecho es real, si hubo o no un delito, sino cómo se llevó a conocer. O sea, ¿quién lo contó? Les importa quién lo contó y no si el hecho es, si se trata de un delito o no. Están aplicando el mismo mecanismo con lo que anticipamos ayer, que es generar una causa judicial en paralelo, que como contamos la tiene el juez Julián Ercolini. Lo que me precisaban hoy es que hicieron una denuncia para poner en jaque la causa judicial Libra, que lleva más de un año, diciendo que hubo una filtración desde la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación de este informe preliminar que habla del contenido de los celulares. Es información de la causa. Ah, no, pero nosotros tenemos la trazabilidad interna y sabemos que hubo gente que filtró esto. ¿Que filtró eso? ¿Qué sería en concreto? El informe preliminar de la DATIP, este organismo... Hay una dirección de apoyo tecnológico que le dice, bueno, acá tenés todo lo que había en el celular de Novelli. En estos papeles está todo. Pero igual te digo, ni siquiera se filtró los audios, los chats que estamos contando ahora. Sí. Ellos hablan de un informe preliminar. Viste, yo lo que digo, insisto con lo que decía Pero ayer. insisto, ¿cuál sería la idea? Acá está el informe preliminar. Sí. Yo se lo entrego al fiscal o al juez de la causa. ¿Y entonces qué habría pasado? No, ellos dicen no, y le llegó a la periodista abogada Natalia Bolosín desde acá adentro. Pero dice que está viciado de nulidad. Claro, y que por eso está viciado de nulidad. Pero es una cosa tan disparatada. Yo me podría buscar cuántas causas, además, realmente... durante los últimos 10 años llegaron a grandes medios de comunicación con informes de estas características. Y Déjame nadie dijo hacerte nada. esta pregunta y por supuesto Y ahora te cuento alguna novedad. con tu objetividad, Sí. con la objetividad que te caracteriza. Si lo que se dice respecto de los elementos que trascienden de la causa Libra, se hubieran aplicado a la causa Cuadernos con los famosos cuadernos, Bueno, es ¿qué hubiera que pasado? ahí tenés un gran ejemplo. Nadie se hizo una pregunta sobre el origen de esos cuadernos, que un periodista le llevó al fiscal Carlos Stornelli y que, o sea, y que además están adulterados. Iris, sé que tenés novedad, que Sí, hay tengo elementos novedades, nuevos. tengo algunas novedades dentro del fárrago de información que vamos analizando. Que bueno, que no es filtración, esto está en la causa, es accesible a todas las partes. Yo les contaba que el germen de la criptomoneda Libra fue un evento que se llamó Tech Forum. Sí. Ese evento tuvo un organizador estrella que era Mauricio Novelli, el amigo de Javier Milei, que aparece en los audios El dueño y del todos teléfono. los chats, el dueño del teléfono, claro. el dueño, y el que abrió las cajas de seguridad que revelamos acá en QR y que después fueron a vaciar su madre y su hermana. Bueno, Novelli, este personaje estrella, cada vez tengo más elementos para decirte que era carne y uña con Javier Milei y Karina Milei. Este evento yo creo que fue muy importante en el origen de esta maniobra por varias razones. Primero porque estaban ahí muchos personajes del mundo cripto hipercuestionados. O sea, llegaron ahí cuestionados. Y el gobierno sabía que estaban cuestionados. Pero lo venía arrastrando Novelli desde enero de 2018. Te voy a hacer escuchar un audio que lo que te muestra, te voy a hacer la lectura anticipada, pero para que sea un poco más colorido, que muestra que Javier Milei y Karina Milei estaban detrás de la organización de este evento de negocios privados desde comienzos del gobierno de Milei. En enero de 2024, Mauricio Novelli hablaba con una encargada del Hotel Libertador, amigo del presidente además, para la organización de este evento. Escuchalo. Roxana, te quería consultar por lo que hablamos la otra vez. Que nada, estamos con ganas de hacer un evento ahí con Cari para generar incentivo en educación financiera, en la región y todo. Y bueno, pensamos en si se podía hacer ahí en el salón de eventos que tienen ustedes en el hotel, que aparte es un lugar que le gusta mucho a Javi, a Cari, ¿viste? ¿Cómo la ves? ¿Cómo podríamos hacer? Esto sería para marzo. El Hotel Libertador es el lugar que le gusta mucho a Javi y a Cari. A Javi y a Cari. Es el lugar donde Javi y funcionó Cari? el gobierno durante... ¿Cuántos meses fueron? Bueno, la campaña y después que asumió.
El dueño es Elstein, ¿no? Elstein, exacto. Otro apellido Elstein. que si no estuviéramos acá no sé cuánto se puede pronunciar. Bueno, ¿y Javi Cari quién puede ser? Sí, no sé. ¿Cuánto Javi Cari? Debe tener. Together Otro amigo conoces. Javi, otra amiga Cari debe tener. Juntos. Que Bueno, le interesa, juntos. que les En ese interesa la momento, criptomoneda. claro, aparte son inseparables. En ese momento estaban planificando el Tech Forum para marzo de 2024, evidentemente no llegaron. Y siguieron con las tratativas. Hay muchísimos chats donde se habla de esto y donde se habla todo el tiempo de las preferencias de Javier Milei y Karina Milei. Era un evento privado. El programador Maximiliano Friedman, cuando estaba por ocurrir este evento, tuiteó varias veces diciendo que era cerrado, que era privado, que no se entendía qué hacía ahí Milei, que no daban información a nadie y no se entendía por qué tenía de sponsors a determinadas empresas y por qué aparecía detrás el gobierno nacional si no había información Y la Ciudad de Buenos pública. Aires. Y el de la Ciudad de Buenos Aires que después También. se retiró. Ahora te voy a hacer escuchar un audio más próximo a la fecha del Tech Forum. Junio, mitad de año, el Tech Forum fue en octubre, pero donde se ve que estaban analizando otro hotel porque Javi y Cari tenían otras preferencias. A ver. ¿Qué haces, Fran? ¿Todo bien, viejo? Bueno, nada, ahí te llamé porque antes no podía. Te cuento, boludo. La cosa es así. Nosotros estamos por armar un evento bastante grande, viste, con Milei y probablemente vengan speakers de afuera, viste. Como si te dijera algo parecido a lo que es la BitConf, no sé si la conoces, algo así, viste. Pero para 500 personas y top, viste, ahí en el Hilton. Y yo me acuerdo que vos me contaste que trabajabas con el Hilton. Así que nada, te quería preguntar si vos ya podías ir averiguando, pues esto lo necesito saber, boludo, encima para el lunes, porque me reúno con este Damian, el asesor presidencial, ¿viste? El que lo juntó con Elon Musk. Necesito saber si el 19 de octubre hay disponibilidad para hacer el evento, ¿entendés? En algún salón de 500 personas, más o menos, ahí en el Hilton, y más o menos cuánto... Gracias, más o menos, viste, para tener una idea cuánto cobran ellos, cuánto costaría hacer el evento, pero principalmente, más que eso, la disponibilidad. Encima chapeaba como loco. Sí, claro. ¿No? Medio toraba el modo que chapeaba. Sí. Medio runfla. Sí, pero el contacto con ellos lo tenía. Sí, claro. O sea, no era alguien que... Pero el modo de llevarlo, digamos, Sí, ¿no? bueno, Poco profesional, por ¿no? supuesto. Para Igual es que decirlo Fran era sutil. alguien que evidentemente trabajaba con él porque tiene muchos chats con esta persona. Es Sí. el de África que mostramos ayer. Al del boliche. Sí, al que Claro. decía que quería ir a festejar, que le consiguiera el boliche. Bueno, pero acá estaban evaluando lo del Hilton, después se ve que les resultaba muy costoso, pero la fecha que quedó era la del 19. Y era el 19 porque Javi y Cari solo pueden en el 19. Bien. Y esto aparece en varias conversaciones. Bueno, sé que tenés más información. Sí. Te pido si le ponemos Dale. acá una pausa. ¿Cómo no? Enseguida volvemos con Irina Hauser para seguir analizando las novedades de la causa Libra, que por supuesto es muy determinante en la discusión política, en la conversación política de este tiempo. Después vamos a ver cómo el gobierno trató de llevarse la marca con algunos anuncios. Pero claro, insistimos con esto, no importa cuán profundo y cuán explícitas sean las escenas que observamos de la causa Libra, seguimos insistiendo que el árbol no tapa el bosque, que ni Adorni tapa el bosque, que Libra no tape el bosque, que Cristina no tape el bosque. ¿Cuál es el bosque? El bosque es lo que está pasando en la economía de trabajadores y trabajadoras en la Argentina, en la realidad de las empresas, de las fábricas que efectivamente cierran. Ese es el bosque. Esas son las consecuencias del modelo, que por supuesto son cosas como Libra, que no pasan inadvertidas. Quiero que compartamos esta manera de plantear el tope de paritarias que el gobierno sostiene desde el diario Clarín. Por inflación sube el techo de paritarias, va a ser el 2% mensual. Es muy interesante esto, porque es un título medio positivo. Subieron el techo de paritaria. Ningún gobierno tiene la potestad de intervenir, le pone un techo de paritaria, se suele decir, ¿no? Menos un gobierno anarcocapitalista. No, claro. Que dice que cualquier intervención del Estado en algún vínculo, en algún contrato entre privados, como lo es arreglar un salario entre empleado y empleador, se mete directamente. Es muy del comunismo, claro, ¿no? Ponerle un techo a la paritaria. Pero claro, el problema es que por más que se sube el techo, que era del 1%,
según se cree o relatan efectivamente los sindicatos. El problema es que la inflación viene corriendo al 3, al 2,9 ya hace 2 meses. Está en línea para hablar de esto y algunas cosas más Federico Pastrana, es economista y es director de la consultora CP. Federico, Pablo Caruso y todo el equipo de QR, saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Buenas noches. Perdón por la lata, Federico, la verdad que tenemos ganas de escucharte a vos. Cuando vos observás esta información, la dieron todos los medios, porque evidentemente así lo dispuso el gobierno, aunque no hay nunca un vocero del gobierno que sale a decir esto. Cuando vos lo lees con tu experiencia, ¿qué decís? ¿Qué reflexionás? Bueno, mira, efectivamente en los comentarios previos de recién aparecen varias cosas, ¿no? Lo primero es, el gobierno efectivamente no tiene explícito un techo a las paritarias, pero efectivamente hay una política salarial. La política salarial es muy clara, es una política salarial que se hace desde mitad de 2024, ¿sí? O sea, el gobierno arranca diciendo libertad a las paritarias y en un momento, sobre todo en un momento aparece muy explícito en una discusión con comercio, en donde aparece Caputo con los supermercados, ¿sí? Enfrentándose al gremio de comercio diciendo no queremos que haya paritarias por encima de tal nivel, y después aparece efectivamente una confluencia en donde uno ve que el proceso de las paritarias fue yendo a un nivel entre 1 y 1,5%. Bueno, claro, como bien estaban diciendo recién, mirá, la inflación empezó a subir, ¿sí? Tiene un proceso de aceleración en los últimos 6 meses, en donde la verdad que llegó al 1,6% solamente en un mes, y a partir de ahí, en el segundo semestre, empezó a subir muy fuerte. ¿Qué es lo que terminó pasando? Bueno, ese proceso de pauta salarial que había muy rígido entre 1 y 1,5% quedó muy por debajo de la inflación, y lo que nosotros vimos en el seguimiento de paritarias ya a finales de este año, a finales de 2025, es que esa pauta salarial estaba vencida. Nosotros llamamos el informe de nuestra consultora en enero, la política salarial está en un paréntesis porque las paritarias están superando ampliamente ese techo que se había puesto anteriormente. Con lo cual, el título que vos me estás relatando básicamente lo que hace es convalidar el análisis que venimos haciendo. Guido. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? 2 preguntas. La primera, ¿crees que efectivamente puede servir como ancla antiinflacionario este tope implícito en el 2%? Y la segunda, ¿cómo ves la mora, la irregularidad en el crédito en el futuro, si efectivamente se concreta este tope, con tasas de interés mensuales de los créditos personales oscilando el 5% de tasa, ¿no?, mensual? Bueno, mira, hay 2 cosas que no nos llaman la atención a nosotros. Lo primero, y que están vinculadas. Nosotros decíamos, mirá, el proceso más virtuoso que tuvo el programa económico fue la desinflación muy fuerte en 2024. O sea, acuérdense que 2024 arranca con los frutos de la devaluación inicial, con una inflación muy, muy alta, y que el gobierno logra doblegar a la política, ahí la época, ¿no?, en donde se empezaba a llamar a todos los economistas opositores los mandriles. Mirá, me están haciendo un análisis demasiado negativo, mirá cómo logramos bajar la inflación. Efectivamente, el gobierno logra bajar la inflación más de lo esperado a fines de 2024. Y eso se hizo con una pauta salarial que iba acompañando la desinflación, sí, iba bajando la inflación. Y en ese momento, efectivamente, la discusión se recupera con B corta, con W, etcétera, la economía se recuperó, los ingresos se recuperaron, las jubilaciones se recuperaron, los salarios se recuperaron de una forma heterogénea, pero se recuperaron al calor de la desinflación. ¿Qué pasó en 2025? En inicio de 2025 nosotros vimos ese tope a las paritarias por debajo del 2%, que después fue más fuerte, debajo del 1,5%, y decíamos, mirá, si este país, los salarios reales del sector privado registrado, que son los salarios de los convenios, que pueden protegerse más de la inflación, no logra recuperarse por encima de la inflación, esta economía se va a estancar. Esta economía no aguanta, se estanca. Y efectivamente lo que vimos durante todo 2025 fue un estancamiento de la economía. Ese estancamiento se volvió en un proceso mucho más fuerte, mucho más negativo, en la segunda parte de 2025. Fíjate los datos de empleo. El empleo registrado no para de caer. ¿Sí? Tiene una caída durante todo el semestre 2025. Primero era la industria y de repente comercio y servicios empiezan a mostrar caídas. Cuando uno agarra el lema de sin agro, sacando el efecto del agro y sacando los efectos estadísticos, tenés una caída, tenés una contracción generalizada. ¿Qué está pasando? La economía está acelerando la inflación y eso hace que los salarios reales caigan la gran parte de los ingresos, caiga la economía, y la mora es un resultado de eso. Digamos, no hay ningún país de las características que tiene Argentina, de ingresos medios y de la cantidad de gente que tiene Argentina que puede levantar
en el marco de la contracción de ingresos, y el crédito tiene el impulso inicial que tuvo en 2024, pero ya en 2025 se quedó básicamente sin nafta en el marco de que las personas, o sea, sobre todo las familias, fíjense que la mora es más fuerte en las familias que en las empresas, se quedaron sin ingresos para devolver esos créditos. O sea, que lo ves empeorando a esa situación en el correr de este 2026. La situación de la mora. Mira, esta economía, la única forma que tiene este programa económico de levantar, ¿sí?, de mejorar algo, es bajando la inflación. Y está encerrado en este proceso que es inflacionario y no logra bajar la inflación. El gobierno está desesperado para hacer eso. Entonces, en ese marco aparece toda la discusión cambiaria y la discusión de la aceleración inflacionaria, que es básicamente lo que está haciendo, sobre todo en el marco del shock externo, que en ese marco es una muy mala noticia para el gobierno, se está quedando encerrado, ¿sí?, en esta inflación que es cada vez peor y que obviamente la mora, la irregularidad de cartera del sector privado, sobre todo de las familias, no va a salir en el marco de la profundización de este proceso. Y ahí, perdón, en términos de actividad económica, el 1,8% de crecimiento del EMAE de diciembre del año pasado, ¿no lo ven en un sendero, digamos, o en una dinámica que continúe en ese crecimiento con esos guarismos, sino más bien un zigzag o un relativo estancamiento en los primeros meses de 2026? Sin duda. Tengo ninguna duda de que va a suceder eso. Básicamente porque es lo que viene pasando. Vos fijate que el EMAE o los datos mensuales no logran tener consecutivamente mostrar resultados positivos. Básicamente cuando una economía está estancada, lo que le pasa es que hay meses que sube y meses que baja. Claro. Entonces, y vos lo que ves es ese serrucho, ¿sí? Cuando ves otros ingresos, decís, upa, che, esto está cayendo. Cuando ves el empleo registrado, insisto con lo mismo, che, esto está cayendo. ¿Qué está pasando? Es una economía que está estancada, que intenta reconvertirse. Entonces, si vos haces un proceso de reconversión, sobre todo del sector industrial, en el marco del estancamiento, y lo más probable es que el programa económico no ofrezca buenas noticias en el corto plazo. Federico, ahora te voy a preguntar algo en tu especialidad, digamos, de cuestiones laborales respecto de la aplicación de la reforma laboral y la judicialización, pero vuelvo un cachito al tema de las paritarias. Hoy hablaba con Luis Campos, del Observatorio del Derecho Social de la CTA, y él decía, más allá de que el gobierno tenga una política salarial, como vos lo planteabas, si quiera topearla al 2%, siempre hay gremios que por vía indirecta terminan negociando otra cosa. ¿Cómo opera eso? ¿Qué significa eso en concreto después en la discusión más general de los salarios? Es una pregunta que tiene una respuesta muy larga, porque tanto Campos como yo somos muy especialistas en eso. Y la verdad que efectivamente lo que uno ve es un proceso en donde hay mucha más heterogeneidad de lo que había hace 6 meses. Básicamente porque, y esa es la hipótesis nuestra de trabajo, que es la política salarial está en un paréntesis. ¿Qué significa estar en un paréntesis? Que no hay política salarial. ¿Sí? Que la pauta salarial está totalmente sobrepasada. ¿Por quiénes? Bueno, por los que pueden, básicamente. Pero seguro que ese 1,5 no funciona. ¿Sí? Nosotros hay un gráfico claro que pusimos en Twitter en su momento, hace 2 meses. Che, mirá, a mí ya los datos me dan más en torno al 2. Y a mí ahora me están dando más en torno al 2,5 el promedio de los salarios que se vienen negociando en el sector privado. Con mucha heterogeneidad. ¿Qué significa mucha heterogeneidad? Que hay algunos que van al 2,5, 3, algunos que van al 3,5, y la paritaria más importante del país hoy va al 0. ¿Qué te quiero decir? Que vos hoy tenés un proceso en donde varios gremios renegociaron sus paritarias, entre ellos camioneros, que es un gremio que logró poner aumentos de suma fija muy importantes que hicieron que esa negociación no sea con ese techo que dice o que insinúa el gobierno que está poniendo, ¿sí? Con lo cual ya tenés un gremio muy importante que está por encima del 2%, y en el marco de una paritaria de comercio que empieza a renegociarse, que se tiene que renegociar muy rápido, que planteó para el primer trimestre aumentos del 0%, con lo cual viene acumulando una caída muy larga. ¿Qué te quiero decir? Que hay mucha heterogeneidad, que hay gremios grandes con mucha heterogeneidad, que no todos están haciendo lo mismo, y que la respuesta a la pregunta de, che, ¿qué va a pasar para adelante?,
la vamos a ver de acá a 15 días, máximo un mes. ¿Por qué? Porque hay muchos que tienen que renegociar. Construcción le pasa algo parecido. Construcción viene al 2 y pico y tiene que renegociar. Están todos expectantes de, che, bueno, ¿ahora qué? Bueno, sale esto del techo. Bueno, che, el techo efectivamente es un techo sobre porcentaje si no suma fija. ¿Cómo es? ¿Cómo opera? Son preguntas que no están respondidas todavía. Sí te puedo decir los 2 o 3 que renegociaron en los últimos 15 días, pero la verdad que faltan elementos. Federico, gracias como siempre. Un gran abrazo. No, por favor. Que esté muy bien. Federico Pastrana. El que puede supera pauta. O sea, es lo que efectivamente quiere el gobierno, ley de la selva. El mercado. Andá y fíjate lo que puedes conseguir. Sí, el rol del Estado, tal cual, tratando de defender al sector más débil en esa negociación, desaparece. No, ni hablar. Y con la particularidad de 3 millones de trabajadores que son los empleos públicos funcionando como ancla también, ¿no? Todo lo que puede efectivamente funcionar como ancla, los provinciales y nacionales, lo hace así el gobierno. ¿De qué hablamos en un rato, Guido? Seguimos hablando de la crisis industrial. Hay un comunicado muy reciente de la UIA. Ayer salieron datos de nuevas pérdidas de empresas de diciembre del año pasado. Vamos a seguir profundizando en la crisis en términos generales de la actividad económica real y particularmente de la industria. Bueno, y algo de endeudamiento, ¿no? Sí, está muy caliente ese tema. Sí, es tremendo. Hay un portal que se hizo interactivo con la central de deudores del Banco Central de la República Argentina, que nos permite ver todas las entidades ordenadas por porcentaje de crédito en mora y cantidad de personas en mora. Es tremendo, cifras que llegan casi al 30%. Ahora vamos a eso. En un rato vamos a hablar con Leandro Morgenfeld, es un analista internacional, conoce muy bien las dinámicas de la política y el poder de los Estados Unidos, porque vamos a hablar de la guerra. Vamos a que nos cuente en qué momento ve Estados Unidos en la guerra junto con Israel contra Irán, pero vamos a hacer una escala previa con nuestro productor general, pero en este caso le ponemos la pilcha de periodista, de gran divulgador de los avances tecnológicos y la ciencia, es Claudio Martínez. Hola, Clau, ¿cómo te va? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Gracias por estar. Bien, vamos a hablar de la guerra. ¿Ah, sí? Y te propongo esta portada, la portada de los nuevos señores de la guerra. Los nuevos señores de la guerra. Claro, porque, a ver, ¿quiénes eran los señores de la guerra históricamente? Históricamente, los grandes proveedores del Pentágono, del Departamento de Defensa. Lockheed Martin vendía aviones, Boeing le siguen vendiendo helicópteros, ¿sí? Los grandes helicópteros de combate, y Northrop los buques, los portaaviones de guerra. Esas 3 empresas históricamente fueron los proveedores del Pentágono en todas las guerras desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, cuando hablas de la industria armamentística, hablas básicamente de estos 3. La que más suena es Boeing, porque muchas veces hemos viajado en aviones de Boeing, ¿sí? Aviones de línea, pero también y fundamentalmente hace aviones de combate y helicópteros. Bueno, eso viene cambiando. En la última década, la inteligencia artificial y en particular la tecnología digital se metió muy fuerte en la industria armamentística. De hecho, Silicon Valley hoy podríamos decir que es el departamento de I+D, de investigación y desarrollo del ejército más poderoso del mundo. Vamos a ver, miremos la primera placa. La primera placa nos explica de algún modo qué es lo que hace la inteligencia artificial cuando se mete en la guerra. Hace análisis de información. Cuando decimos análisis de información, decimos que los ejércitos, todos los ejércitos del mundo, generan montañas de datos, con sus movimientos, con los radares, con las movilizaciones, etcétera, generan muchísimos datos. Esos datos se tardaba mucho tiempo en procesarlos y en convertirlos en información valiosa. Bueno, la inteligencia artificial... para la acción. Información para la acción. La inteligencia artificial lo hace en segundos. En segundos genera patrones. Dice, detección de patrones es el segundo punto. Bueno, ¿qué es la detección de patrones? Bueno, identifica objetivos. Lee el mapa e identifica objetivos. Hace seguimiento de enemigos, o sea, ve por dónde están las tropas de los enemigos. Hace planificación estratégica. ¿Qué quiere decir? Bueno, simula escenarios, juega en pantallas, juega como si jugáramos a un juego de guerra y dice, ¿qué pasa si bloqueo este puerto? ¿Qué pasa si ataco determinada... O sea, juega al ajedrez con los movimientos. Juega al ajedrez con los movimientos y ofrece un montón de alternativas. Pero te diría que lo más
complejo desde el punto de vista ético tiene que ver con el último punto, que es la identificación automática de objetivos y la posibilidad de atacar automáticamente. Esto es lo que desde el punto de vista moral cambia definitivamente el modo de hacer la guerra. Todo lo demás tiene que ver con entregar información para. Esto tiene que ver con intervenir decididamente en el combate. Por esto, a principios de este mes, Anthropic, que es la empresa de Darío Amodei, se peleó con el Pentágono. ¿Por qué? Porque Anthropic es una empresa muy importante de uno de los creadores de ChatGPT que se fue de OpenAI, Darío Amodei. Nos contaste, sí, que tenía como algún reparo moral. Él tenía un contrato firmado con el Pentágono que decía: yo no voy a ofrecer tecnología para que la tecnología dispare automáticamente, ni voy a ofrecer tecnología para la vigilancia masiva. Bueno, desde principio de año hasta ahora, el gobierno de Estados Unidos viene usando estas tecnologías para extraer, vaya palabra, a Maduro de su residencia en Venezuela. Utilizó vigilancia masiva y lo extrajo. Para asesinar al líder religioso y político de Irán, usó esta posibilidad de que la tecnología dispare automáticamente. ¿Cuál es el problema ético en cuanto a este tema? Y el problema, Pablo, es que antes, cuando había una acción de guerra, había una decisión política, había una decisión militar. Era un general, era un presidente, era un rey el que tomaba la decisión de disparar. Ahora, la tecnología ofrece la posibilidad de automatizar esos procesos, y eso tiene consecuencias morales muy complejas. Claro. O sea, el nazismo hizo desastre durante la Segunda Guerra Mundial y hubo un Nuremberg. ¿Habrá un Nuremberg para la inteligencia artificial? Esta es una buena pregunta que se hace mucha gente. Y eso sin contemplar errores, que no confunda una base militar con una escuela de niñas, por ejemplo, ¿no? Bueno, en Irán lo que se está hablando es esto, precisamente la escuela de más de 100 niñas que fueron asesinadas en el comienzo de esta guerra, y el Pentágono dice, es que no teníamos actualizados los mapas. O sea, tremendo. No puede ser. Tremendo. Vamos a la placa 2, porque lo que les quiero mostrar es qué es lo que le vende Silicon Valley al Pentágono. Bueno, varias cosas. Palantir, que es la empresa de Peter Thiel. Peter Thiel es un personaje muy controvertido, es un tipo, es un abogado, no es tecnólogo, se fue asociando con tecnólogos. Su primera gran sociedad fue con Elon Musk y crearon PayPal. PayPal es una empresa que revolucionó la circulación de dinero en el mundo. Después de eso la vendió, y después de las Torres Gemelas creó Palantir con la idea de crear una empresa tecnológica que preste servicios a la defensa y a la seguridad nacional de Estados Unidos. Palantir le vende análisis de información en tiempo real para decisiones de combate. Eso es básicamente lo que vende. No es una empresa como Meta o como Google que generan datos. Ellos toman nuestros datos. Google y Meta, a través de WhatsApp, a través de los buscadores, tienen todos nuestros datos. Bueno, Peter Thiel y Palantir no tienen nada que ver con eso. Ellos usan esos datos, pero los ponen en función de las necesidades de defensa y estas cosas que hablábamos recién, la posibilidad de detectar. O sea, fueron los primeros que entendieron que había una aplicación muy onerosa, me imagino yo, además en los vínculos con el Pentágono, para la propia guerra. Vos pensás que Silicon Valley, aquellos pibes de los años 90, que eran muy simpáticos, que andaban en jeans y zapatillas, que jugaban al metegol en la oficina, hoy se pusieron la ropa de combate y trabajan para el Pentágono. Esta es la realidad de este momento, y son hoy los principales proveedores del Pentágono. Además, ya seguimos con las placas, pero yo me imagino, Claudio, que si efectivamente está Estados Unidos en esta carrera, otros países no pueden frenar esa decisión, es decir, tienen que avanzar a la par o tratar de superarlo, con lo cual todo el esquema de guerra se va convirtiendo en esto. Por supuesto, por supuesto. Y el gran cuco con el cual se compite es China, obviamente, porque toda la fantasía o realidad, no lo sé, es que China domina claramente estas tecnologías. Vamos a la otra placa para ver qué es lo que le venden otros 4 gigantes de Silicon Valley: Microsoft, Google, Oracle y Amazon. Le venden algo que se llama la nube de la guerra, que es
capacidad de cómputo, o sea, centros de datos, pero con nivel de seguridad militar. ¿Qué quiere decir? Bueno, el Pentágono antes tenía sus propios centros de datos, los borraron, eran obsoletos, tenían una dinámica que no alcanzaba para empatarle a lo que las grandes empresas de tecnología digital producen hoy en el mundo. Estas 4 empresas, por un contrato de $9.000 millones, le vendieron centros de datos que son como los centros de datos que usamos nosotros cuando usamos inteligencia artificial y otras aplicaciones, pero esto tiene niveles muy codificados de seguridad militar. Vamos a seguir tengo un par de placas más. La próxima. Acá aparece otra empresa que muy poca gente, así como te dije, Palantir. Primera vez que la escucho, Anduril. Bueno, Anduril. Ahora es que tiene una historia linda. Palantir además tiene un nombre particular. ¿Saben qué era Palantir? Palantir era una piedra del Señor de los Anillos que ayudaba de algún modo a abrir portales y a ver el futuro, pero también modificaba comportamientos de las personas que la visualizaban. Ese es el nombre que tomó Peter Thiel para ponerle a su empresa. Anduril es la empresa de otro tecnólogo que se llama Palmer Luckey. Palmer Luckey fue el que creó, ¿se acuerdan de los óculos? Óculos, esos anteojos de inteligencia, sí, claro, realidad virtual, de realidad aumentada. Realidad aumentada que se usaban. Bueno, él creó en 2012 esa empresa, en el 17 se la vendió a Meta, a Mark Zuckerberg, al dueño de Facebook, y creó Anduril y se metió también en la carrera de la provisión de armas sofisticadas, inteligencia artificial para el Pentágono. Anduril vende drones, vende algo así como una red social del aire. Es un enjambre de drones que encima dialogan entre sí y le ofrecen una enorme cantidad de posibilidades de información, pero también de ataque. ¿Qué quiere decir que dialogan entre sí? Que se pasan información. El dron que está sobre, pongámosle, el Kremlin, le puede pasar información al que está sobre la muralla china, por decirlo de un modo muy... Se conjuga esa información y toman decisiones... Por supuesto. Impresionante. Impresionante. Última, Yo ¿no? lo vi en películas esto. Sí, bueno. Ya está. Ya es realidad, vale. El que faltaba, Elon Musk, ¿sí? ¿Qué le vende Elon Musk al Pentágono? Bueno, Elon Musk armó... Vieron que Elon Musk trabaja con SpaceX, es una empresa de satélites. Acá en la Argentina está Starlink. Hay mucha gente que en lugares donde no llega las señales de internet pone una antena de Starlink y tiene internet. Bueno, esa misma tecnología satelital le dio una vueltita para convertirla también en un arma de guerra y creó Starshield, que son satélites de baja órbita que sirven obviamente para comunicar ejércitos, pero también fundamentalmente para interceptar misiles ultrasónicos. Este es un poco el panorama de esta guerra que de algún modo se pelea fundamentalmente con inteligencia artificial. Vos sabés que esto hace unos años empezó a mostrar una puntita en Ucrania, claramente en las acciones de guerra en la Franja de Gaza fue utilizado y sigue siendo utilizado por el gobierno de Israel, y en esta guerra muy determinada y claramente se pelea con herramientas de inteligencia artificial. Digamos que es poco frecuente hoy ver despliegues de ejércitos, es decir, cuando vos mirás la guerra, mirás una pantalla de videojuego, no estás mirando una guerra clásica como las que veíamos o las que vimos muchas veces en las películas. Pero los que mueren sí, son de la verdad, gente que ¿no? muere, muere en serio. ¿Hay algún atisbo de intentar algún tipo de regulación parecido a lo que en su momento se hizo con las bombas atómicas o el desarrollo de la energía nuclear aplicado a la guerra? Bueno, mira, es una muy buena pregunta. Ustedes saben que yo estuve hace poquito en la India en una cumbre de presidentes y de tecnomagnates sobre inteligencia artificial. Y el que propuso algo parecido a eso fue nada menos que Sam Altman, el CEO de OpenAI, el padre de ChatGPT. ¿Qué es lo que propuso Altman? Que se cree una suerte de organismo internacional al estilo de la organización que regula a la energía atómica. Y dijo algo muy claro: la energía atómica puede darle luz a un pueblo entero y al mismo tiempo hacerlo desaparecer con una bomba. Con la inteligencia artificial pasa lo mismo. La inteligencia artificial puede acelerar los procesos científicos que curen enfermedades que hasta ahora eran incurables, pero también es un riesgo enorme
para la cognición, para la democracia, para la comunicación entre los seres humanos. Así ahí hay un punto. Pero además, lo que pasa, perdón, Pablo, sí. ¿Cuál es la dificultad? La energía atómica era una tecnología dominada por estados. Entonces, había un marco en el plano de la diplomacia que permitía aspirar a acuerdos como lo que se lograron. La inteligencia artificial lo dominan 5 corporaciones, son estos 5 tipos los que están manejando. Claro, tenés que la agregarle dinámica. corporaciones versus estados, Claro. algo que en otro momento eran los estados discutiendo, el debate ético sobre la potencialidad. Clau, no sé si decirte gracias, porque me parece que nos quedamos un poquito más preocupados que antes de escucharte, pero gracias por el laburo. No, por favor. Nos vamos a ir a una pausa, vamos a seguir hablando de alguna manera de esto que nos contaba Claudio Martínez. Vamos a hablar con Leandro Morgenfeld, analista internacional. ¿Qué observa Leandro, estudioso de la política y el poder estadounidense, del momento de Estados Unidos en la guerra contra Irán? Ya venimos. Moví a tu pyme, moví a tu comercio, moví a tu campo. Movete a Credit Coop, la mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credit Coop, movete a un banco distinto. Banco Credit Coop Cooperativo, la banca solidaria. Para más información, ingresá en bancocreditcoop.co. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Hay algo detrás que ayuda a que las cosas sucedan. Y eso es lo que hacemos. Detrás de un buen asesoramiento financiero está la entidad líder del Cono Sur. Puente. Moví a tu pyme, moví a tu comercio, moví a tu campo. Movete a Credit Coop, la mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credit Coop, movete a un banco distinto. Banco Credit Coop Cooperativo, la banca solidaria. Para más información, ingresá en bancocreditcoop.co. Lo importante es que tengamos conciencia. Señor, deja el cargador enchufado. La luz, Ciro. ¿Y si volvemos el tiempo atrás? Sí. Pequeños cambios hacen una gran diferencia. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Para vos, ¿cómo son los créditos personales Credit Coop? Y son rápidos. Lo pedí hoy. Me llevo esta. Credit Coop, alto crédito. La cuota, baja. Baja no, bajísima. Chicos, cuidado. Y sí,
Con Banco Credicop tenés los mejores créditos personales para hacer realidad esos proyectos que tanto esperabas. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información, ingresá en bancocredicop.co. Canal E. Todo el tiempo. Toda la economía. Hay un código que identifica a cada pasajero. El de él es HIT, porque sabe que pagar el estacionamiento con el celu es un hit de verano, de invierno y de todo el año. Uf, casi. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Córdoba es la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino para conectar con la naturaleza, hacer sierra office, deporte, comer o visitar a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Bueno, muy bien, seguimos en QR. Les dijimos, nos vamos a meter en una mirada respecto de la guerra y es la mirada de Leandro Morgenfeld. Lo hemos entrevistado varias veces, siempre es un placer escucharlo. Analista internacional, pero que conoce muy bien las dinámicas de política y poder de los Estados Unidos. Leandro, ¿cómo te va? Pablo Caruzzi, todo QR, saludamos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo están? Buenas noches, saludos a todos. Gracias. Novedades de todo tipo. La verdad es que me encantaría que vos nos invites a tu criterio, a conocer tu criterio respecto de todas las cosas que han ocurrido hoy, desde la renuncia del director de la lucha antiterrorista y lo que Trump le dijo. Creo que renunció porque dijo que Irán no representaba una amenaza y tenía una suerte de compromiso ético. Aparece Cuba por la ventana en medio de toda esta situación. ¿Qué estás viendo desde el análisis, digamos, de lo que está haciendo Estados Unidos respecto de la guerra con Irán? Bueno, ahí, como vos decís, hay cantidad de novedades que en otras circunstancias podríamos estar varios días discutiendo cada novedad, pero son varias por día. Yo creo que hay dos niveles, ahora profundizamos en las 3 o 4 novedades importantes de hoy. Yo creo que hay que poder separarse un poquito de la hipercoyuntura tan frenética a la que nos somete Trump. Lo que estamos viendo día 18 de la guerra es que Trump nos vendió una guerra que iba a resolver en 48 horas, casi como había hecho el 3 de enero cuando atacó Venezuela y secuestró a Nicolás Maduro, el presidente en funciones. La guerra dura 17 días. Nosotros de la primera semana, contra lo que decían casi todos, decíamos la cosa no es como la está presentando Trump y los medios occidentales. 1 o 2 semanas después se fueron dando vuelta a todos y se está mostrando, como dijimos desde la primera semana, cada día que pasa es un día que juega en contra de Donald Trump, que tiene un frente externo cada vez más complicado y un frente interno complicadísimo. La guerra la está perdiendo. Él dice permanentemente, estamos ganando la guerra, ya ganamos, vamos a ganar, estamos más fuertes que nunca. Bueno, ese alardeo de un Trump imperial desbocado, donde hoy se agarró, ahora lo hablamos, contra toda la OTAN, ¿sí? Es un Estados Unidos que es cada vez más débil y que, como decíamos nosotros, en el mediano y corto plazo, este segundo Trump lo que va a hacer es acelerar el declive hegemónico de Estados Unidos y la imposibilidad de establecer algún tipo de liderazgo. Fracturas internas. Se está fracturando el movimiento MAGA. Hace 5 días, Tucker Carlson... Solo pongo un freno ahí, Leandro, solo para seguir escuchándote. En este momento, ahí están reportando nuevos ataques de misiles iraníes sobre Tel Aviv. Esto está ocurriendo en estas horas. Quiero decir, mientras hacemos todo esto, efectivamente lo que decís, sigue muy activa la muy guerra. Activa, o sea, hay una asimetría militar absoluta, pero Irán está con una estrategia de defensa que mostró ser
bastante inteligente, es decir, Estados Unidos, el yerno de Trump, que es quien lo asesora, el delirante que tiene como secretario de guerra, Pete Hegseth, ¿sí? Contra lo que opinaba buena parte de la inteligencia, de los organismos de inteligencia de Estados Unidos, subestimaron el poder de Irán, que está regionalizando el conflicto. Ayer, hace unas horas, Netanyahu anunció el asesinato de Ali Rijani, el jefe de seguridad de Irán, un líder clave, y a pesar de haber asesinado al ayatolá, Irán tiene se preparó muchos años para esta guerra, tiene una capacidad de fuego muy amplia y sobre todo está logrando complicar económicamente a Estados Unidos y sus aliados. Es decir, por más que sigan asesinando a alguien que se mostraba como un posible líder que estaba haciendo negociaciones, el gobierno de Israel va a seguir asesinando a cualquier líder que emerja, por lo tanto la salida de la guerra por la vía diplomática es muy complicada. Claro. Y esto se vincula con lo primero que dijiste, Pablo, que es la renuncia explosiva por la carta que dio a conocer de Joseph Kent, que es el director nacional de contraterrorismo, que no solo renunció, sino dijo: vinimos al gobierno para hacer lo contrario de lo que está haciendo ahora Trump, no puedo ser cómplice, Irán no era una amenaza para Estados Unidos y Benjamín Netanyahu y el lobby israelí en Estados Unidos nos está llevando de las narices. Esto no lo dijo algún líder de izquierda, algún analista crítico, sino que lo dijo el que era hasta hoy el director nacional de contrainteligencia. ¿Qué impacto tiene esto, Leandro? ¿Qué impacto tiene esto dentro de la propia estructura política del gobierno de Trump? Enorme. A ver, la guerra es totalmente impopular en Estados Unidos. El New York Times hace una semana publicó que apenas el 41% de los norteamericanos apoyan la guerra. Nunca en 85 años se inició una guerra con menos del 50% del apoyo, pero además es una fractura del movimiento MAGA. Yo mencionaba a Tucker Carlson porque es una persona del núcleo MAGA. Ya tuvo varios desprendimientos Trump, ¿sí? Que el jueves dijo: ojo, porque pueden estar armando un nuevo 9/11 y ojo con la posibilidad de utilizar armas atómicas en la guerra. Es decir, ojo con que Trump tiene el botón rojo. El fin de semana denunció que la CIA le pinchó el teléfono. Tucker Carlson, aquel que se acuerda que había entrevistado a Milley, que es uno de los principales difusores del movimiento MAGA, salió a decir que Trump y la CIA lo quieren encarcelar acusándolo de agente extranjero, de ser agente de los iraníes. Este es el nivel de fractura que se suma hoy un grado muy, muy superior, ¿no? Que es la denuncia de quien era, como decíamos, el director nacional de contrainteligencia del propio Trump, que muestra que hay un sector cada vez más amplio. Ya no estamos hablando de la izquierda, los sectores democráticos, el Partido Demócrata, sino que estamos hablando de una fractura al interior del propio movimiento MAGA y al interior del sistema de inteligencia y del propio Pentágono, con una guerra que puede ser el nuevo Vietnam de Estados Unidos. De hecho, el propio Trump dijo hoy: bueno, no me importa, estoy dispuesto a mandar tropas al terreno y no me importa si Irán se transforma en el nuevo Vietnam. Guido. Sí, Leandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Corregime si no es así. Entiendo que Trump tiene un encuentro a fin de marzo con Xi Jinping. Si es efectivamente así, te quería preguntar si crees que esto puede ser un factor a tener en cuenta a la hora de pensar en la extensión de la guerra, o si no, o si efectivamente ven una guerra, como desde el principio planteaste que ven, más larga de lo que muchos vaticinan. Eso es muy importante porque el conflicto de fondo no es contra Irán, como tampoco era contra Venezuela, sino es la batalla de Estados Unidos, que quiere evitar un mundo mucho más multipolar, y en ese mundo más multipolar, no el único, hay muchos actores, está Irán, está Rusia, está Turquía, pero China es el factor clave. Estaba previsto un viaje que iba a ser una visita de Estado de Trump a China el 31 de marzo al 2 de abril de 3 días. ¿Acuerdan? El 2 de abril del año pasado Trump lanzó, lo llamó el Día de la Liberación Nacional, su guerra mundial arancelaria, que tuvo como epicentro a China, que es la que más sufrió de los aranceles. Bueno, esa guerra la ganó China. Además, la Corte Suprema volteó los aranceles en febrero, provocándole otro duro golpe interno, porque era una Corte Suprema hasta ese momento muy trumpista, y el núcleo de su política económica era la batalla comercial. Bueno, hoy te diría que lo más probable es que no se haga. De hecho, ayer Scott Bessent, que está negociando una serie de cuestiones con los chinos, dijo: bueno, quizás no se va a hacer la reunión o quizás se va a hacer más adelante. En realidad hay cosas que China no está queriendo
concederle a Estados Unidos. Hay una nota muy interesante que publicó La Nación hace una semana, que en realidad es una editorial que salió, una nota de opinión editorial que salió en el Washington Post hace una semana, que dice: en esta guerra hay dos grandes ganadores y no va a ser Estados Unidos, sino que van a ser China y Rusia, ¿sí? Vos fijate que Trump decía no necesitamos a nadie, es lo que dijo hoy, pero el fin de semana el propio Trump llamó a Francia, a Gran Bretaña, a Corea del Sur, a Japón y a China a que envíen buques de guerra para reabrir el estrecho de Hormuz. Bueno, todos los países, obviamente los chinos con su discreción habitual se deben haber reído para adentro, pero todos los países aliados de Estados Unidos le dijeron que no. Incluso muchos gobiernos europeos que al principio del ataque contra Irán se mostraron, vamos a decirlo ahí, ambiguos por ser generosos, salvo el de España. Todos dijeron, la propia Meloni, una aliada de Trump, dijo: esta no es nuestra guerra, la OTAN no tiene nada que hacer ahí. Y el propio Donald Trump dijo hoy: nosotros no necesitamos a nadie, la OTAN no sirve y hay que incluso discutir represalias contra la OTAN. La OTAN es el brazo armado de Estados Unidos con sus aliados subordinados. Bueno, está planteando ya, lo hizo con Naciones Unidas, dinamitar la OTAN y dijo: yo puedo enviar tropas a Irán sin el aval del Congreso. Recordemos que es el Congreso de Estados Unidos el único que tiene potestad para declarar la guerra, ¿no? Trump hace la guerra sin declarar la guerra, pero tiene todos estos conflictos internos en un momento donde su popularidad está más baja que nunca, en torno al 40%, y donde viene perdiendo todas las elecciones que se hicieron en los últimos 14 meses después de su rutilante triunfo en noviembre del 2024. Perdió Texas, que había ganado por 17 puntos, lo perdió por ese mismo margen. Hace 36 años que no ganaban los demócratas. El viernes pasado, hace 3 días, perdió las elecciones en Boca Ratón, que es una pequeña ciudad de Florida, bueno, no tan pequeña, más de 80.000 personas, donde hace 30 años que no ganaba un demócrata. Está muy nervioso, este año son las elecciones de medio término, y el rechazo a la guerra, más el impacto que significa desde el punto de vista económico, aumento brutal del precio del petróleo y por lo tanto de los combustibles en Estados Unidos, hace que Trump esté incumpliendo sus dos promesas de campaña, que era terminar con las guerras infinitas de los neocon, y la segunda, bajar los precios, bajar la inflación. Está fracasando en esas dos cosas, está más débil que nunca y no sabe cómo salir de una guerra que imaginó iba a ser una excursión o algo sencillo, como lo que ocurrió en Venezuela hace poco más de 2 meses, y tiene empantado a Estados Unidos enfrentándose abiertamente, como hoy vimos, con sus aliados históricos como los países de la OTAN, ¿no? Es una situación muy preocupante. Te escuchamos con mucha atención. Uno se pregunta quién va a ofrecerle a este Trump un escenario, una salida, un escape, un escenario de paz, digamos, ¿no? O un escenario de resolución. Y no parece muy claro a la vista, aún con todas las dificultades que hay para acceder a información fidedigna, pero Trump habla permanentemente y la lectura que estás haciendo es sobre hechos concretos. Cada una de las cosas que hiciste es tu capacidad de análisis sobre hechos que ocurren, no sobre supuestos. Quizás te excede, Leandro, disculpa si efectivamente es así, pero hoy el presidente argentino, en un nuevo aniversario del ataque a la embajada de Israel, volvió a decir que Irán es un enemigo y que Argentina está directamente alineada con Israel, mientras en Irán el principal diario oficialista, el Tehran Times, publicaba esto, que creo que tenemos la crónica que hizo Perfil. Indigno, vil y hostil, un medio iraní cruzó a Milei por aliarse a Israel y habló de una línea roja imperdonable. Acusó al gobierno de convertir a Argentina en un instrumento de espionaje para el eje Washington-Tel Aviv. El diálogo con Perfil, el representante iraní en Buenos Aires bajó el tono, aseguró que Argentina no tiene relevancia en la guerra, pero, insisto, disculpas si te excede, pero ¿qué estás viendo? No solo no me excede, sino que me dedico a las relaciones de Estados Unidos-Argentina en el análisis hace muchos años. Lo de Milei de la semana pasada, que hoy, como vos decís, lo volvió a manifestar cuando estuvo en uno de esos premios truchos que le entregan en sus viajes, ¿no? Estuvo en Nueva York el lunes pasado y dijo: somos aliados incondicionales de Estados Unidos y de Israel y vamos a ganar la guerra. En los hechos, en su declaración, nos ubicó como parte de la guerra. Argentina es el único país oficialmente de América Latina que sacó un comunicado
apoyando el ilegal ataque de Estados Unidos y de Irán sin declarar la guerra con el asesinato de una autoridad, te guste o no te guste, la autoridad política y la autoridad religiosa de un país soberano como es Irán. Es el único país. Y mirá que en América Latina hay muchísimos gobiernos de derecha y de ultraderecha. 12 de esos mandatarios, una semana después, el 7 de marzo, se fueron a que Trump los humillara un poco y lanzara el escudo de las Américas. Claro. Bueno, meten una guerra rompiendo toda la tradición histórica y diplomática de la Argentina, de gobiernos de todos los colores políticos. Argentina, salvo el final de la Segunda Guerra Mundial, los últimos meses fue neutral en las dos guerras. Empezó con los conservadores, siguió con Irigoyen, siguió con los gobiernos conservadores de los 40, ¿sí? Siguió con los gobiernos del GO, es decir, la tradición de neutralidad de la Argentina la tira por la borda irresponsablemente el gobierno de Milei, colocándonos en el epicentro de un conflicto global, además teniendo en cuenta que la estrategia defensiva de Irán en Medio Oriente fue justamente atacar objetivos militares de Estados Unidos en otros países del Golfo para que esos países que ven que Estados Unidos no los puede proteger, presionen junto al resto del mundo, como lo hace Rusia, como lo hace China, para una salida, como lo hace Italia ahora, como lo hace España, como lo hace Brasil, México y Colombia, que sacaron una declaración conjunta pidiendo el cese inmediato de la guerra. Bueno, Milei irresponsablemente hoy, una vez más, nos mete en la guerra, mostrando que es el peor gobierno que hemos tenido en los últimos 50 años en la Argentina, en particular con la cuestión internacional. Pero te sumo una cosa más que gravísima que vos mencionaste. ¿Cómo puede salir Trump? Si vos lees los editoriales de los principales diarios de Estados Unidos, de todos, le dicen a Trump, declará que ganaste y salí de la guerra. Porque Trump va a decir en cualquier caso que ganó, aunque todo el mundo, incluso sus aliados, están viendo que está perdiendo. A mí me preocupa muchísimo Cuba, porque una persona clave en la estrategia de ataque contra Irán es Marco Rubio, que es el secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional, que tiene una interna muy fuerte con J.D. Vance, el vicepresidente de Trump, que es más línea aislacionista, como el que acaba de renunciar Joseph Kent, o como el propio Tucker Carlson, dice, che, nosotros le criticamos esto a la élite globalista y a los neocon, que son la invasión de Irak, a Afganistán, etc. Estamos haciendo lo mismo. Fíjate que J.D. Vance está bastante guardadito del ataque a Venezuela, no aparece. Y está Marco Rubio como un gran protagonista de esta especie de Trump emperador. Bueno, el peligro es que quieran capturar Cuba un poco para desviar la atención y para mostrar a un Trump ganador. Cuba está sufriendo de hace 3 meses, ya tenía un bloqueo hace más de 60 años, no entra un solo buque con petróleo, están provocando cortes de luz para tratar de provocar una crisis humanitaria que sumaría una cantidad de víctimas fatales a la que Estados Unidos con las sanciones económicas viene infligiendo en los últimos años. Fíjate una cosa que ustedes lo hablaron, sé que lo conversaron con Gabriel Merino. Hay un teórico de las relaciones internacionales de la línea realista, que es Mersmeyer, que es muy, muy conocido, que hizo una entrevista en estos días donde cita un artículo que dice, por las sanciones económicas, Estados Unidos entre 1971 y 2021, en 50 años, asesinamos a 38 millones de personas en el mundo por las sanciones económicas. Es muy crítico él de la intervención en Irán, pero digo yo, se quieren cargar unos 10 millones de muertos más porque están sometiendo al pueblo de Cuba no solo a una hambruna, sino directamente a la imposibilidad de recibir una gota de petróleo, venga de México, venga de Rusia. Por supuesto ya el venezolano no lo dejan entrar. Entonces me preocupa mucho que Marco Rubio, que intenta potenciar su candidatura presidencial contra el J.D. Vance, el guerrerista, digamos, que está conduciendo la política exterior de Estados Unidos, trate de resarcirse con Cuba para un poco tapar el fracaso militar y geopolítico al que está sometiendo a Estados Unidos en Medio Oriente. Leandro, gracias por este tiempo, por la pedagogía en las explicaciones. Un gran abrazo. No, un abrazo y seguramente vamos a seguir hablando de esto porque esta guerra que va a seguir, no la van a lograr terminar rápidamente, creo que va a modificar mucho el tablero geopolítico a nivel global. Gracias por tu tiempo, Leandro. Abrazo grande. Leandro Morgefeld. Bueno, volvemos un poco aquí a la Argentina y al impacto de las políticas de Milei en el esquema productivo, es lo que trae Guido Bambini. Guido. Sí, acá, Pablo, estamos lejos de cualquier conflicto bélico, pero lamentablemente no paran de destruirse empresas y empleo, la verdad, en Argentina. Tenemos
el dato a diciembre del 2025, último dato disponible de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que da cuenta de la caída, de la pérdida de empresas en la Argentina. Estas son netas, empresas netas que cierran, porque es un dato medio discutido por el presidente, por algunos economistas. Bueno, esto es entre las que abren y las que cierran. Sí. Bueno, ¿cuántas terminan quedando? El número concreto pasó de 512.000 a 489.000, 22.608 empresas menos en la era Milei, 670 menos en el mes de diciembre. O sea, se sigue destruyendo, fíjate, la caída ininterrumpida, salvo los primeros 2 meses, que te diría que es un rezago del gobierno anterior, más que políticas de Milei. Vamos a la siguiente, porque también es destrucción de empleo. Está brillando, según la misma fuente, los 300.000 puestos de trabajo registrados, tanto del sector público como del sector privado, perdidos. Son 7.116 en el mes de diciembre. Y con la particularidad que tenemos 5.300 puestos perdidos solamente en la industria. Este es un dato que dio a conocer hoy en un comunicado de la UIA, la Unión Industrial Argentina, que está muy preocupada por la situación industrial. Lo vamos a vincular con la placa siguiente, que también es de ADIMRA, una asociación de industriales metalúrgicos de la República Argentina, digamos, asociación, se podría decir, hermana de la Unión Industrial Argentina, que da cuenta del proceso de destrucción industrial que está habiendo en Argentina. Fíjate, Pablo, el dato, te diría, a ver, todos son relevantes, pero estos son datos de febrero, ¿no? Estamos a mitad de marzo, ya tenemos datos de febrero. Caída de 1,9% con respecto a enero. O sea, no encuentra piso la industria metalúrgica en la Argentina. 10,3% menos que febrero del 2025, que había caído interanualmente contra febrero de 2024. Claro, ya venía de la caída. Claro, y caída también en febrero de 24 con respecto del 23. Es 8,2% la caída acumulada en el 2026, en estos primeros 2 meses, y una utilización de la capacidad instalada del 40%. Ese dato es tremendo. Ese dato es tremendo. Son 6 de cada 10 máquinas que tienen toldos arriba, ¿no? Que están paradas. Claro. La industria metalúrgica está mucho peor que la industria en términos generales, que tiene una capacidad instalada del orden del 53%. Vamos a la siguiente para ver las diferentes ramas, porque la verdad que vemos caídas en todas las ramas de actividad industrial. Esto se vincula con el comunicado de la UIA. Fíjense que el mejor dato, parezco Cornejo diciendo el mejor dato, porque es caída del 1,4%. Es verdad. En maquinaria agrícola, claro. Cuando habla de la destrucción de empleo en su provincia. Claro, que rankeaba bien dentro de las provincias que habían en desempeño de empleo registrado privado y tenía una caída. De las que destruimos empleo somos los mejores, decía, ¿no? Bueno, una cosa así. Digo que lo vinculo con el comunicado de la UIA porque plantea que en términos industriales los sectores que están todavía con la cabeza por arriba del agua son los que están vinculados a las actividades primarias, al agro, a la minería o al sector de hidrocarburos, los que le brindan algún servicio o producen alguna manufactura. Pero aún así el agro, mirá, maquinaria, primero sí, es maquinaria agrícola. Exactamente, y aún así tenés un retroceso con respecto a febrero del 2025. Y te diría que los mejores sectores son los vinculados al agro, porque dentro de la minería y de hidrocarburos, todo lo que venga para adelante vía régimen de incentivo a las grandes inversiones va a optar por manufactura importada, porque competitivamente le conviene a cualquier director financiero de una empresa que está delante de un proyecto del RIGI traer la producción del exterior, importarla sin aranceles de importación desde China o desde India, que comprar y de esa forma encadenar valor y generar empleo y mejores salarios en cadenas de valor argentinas. Por eso están pidiendo discutir aquello del compre local. Tal cual. O compre regional. Vinculado a la minería en el Argentina Week la semana pasada. Claro. Sí. Después la UIA dice que hay algunos sectores que están casi con la nariz en el agua. Digo, sosteniéndose en punta de pie pueden respirar. En punta de pie pueden respirar, claro, que son los vinculados a la demanda inelástica, ¿no? ¿Qué es demanda inelástica? Y el sector de industria de la alimentación, por ejemplo, una demanda que no se puede dejar de satisfacer, o de las bebidas no alcohólicas, por ejemplo. Más allá de que tenemos serios problemas también de consumos en supermercados y en mayoristas, es decir, la gente le está costando comprar hasta los consumos más básicos y se está endeudando para poder comprar
digamos, consumos de necesidades básicas. Pero bueno, ese segmento está, te diría, empatando. Y claramente los que están perdiendo son los más intensivos. Ahí vemos fundición o, bueno, esos segmentos más intensivos por ejemplo, bienes de capital. Son los que están performando peor en términos de la industria en general. También plantea la UIA que los que peor la están pasando son las pymes, las pequeñas y las medianas industrias. El Centro de Estudios de la UIA hace una encuesta recurrentemente, mensualmente, y da cuenta que el 50% de los encuestados plantea caídas en producción y en venta. ¿Cómo estarán las cosas que la UIA reclama por las pymes, digamos, no? Tal cual, sí. Plantean que el principal problema es la baja demanda interna, la baja demanda y la apertura de importaciones. Y Perdón, el principal problema es la caída de la demanda. Así lo plantean en la encuesta. Ni la protección, ni los costos laborales. Ni costo laboral, ni la presión impositiva. No, eso es interesante para remarcar que suelen ser esos factores que mencionás los que pone sobre la mesa la UIA. En este caso, el sector PYME, representado por la UIA, plantea que el principal factor es la demanda interna alicaída y la apertura de importaciones, lo que ha hecho caer en un 50% la producción y las ventas. Y lo que plantea para adelante, o qué debería hacer el gobierno en general para motorizar este sector, para que crezca la producción y las ventas, bueno, crédito productivo, intentar bajar las tasas y darle algún incentivo a la demanda interna. Claro. Eso es política salarial. Vos podés tener crédito productivo, pero ¿para qué vas a invertir o te vas a meter en un crédito si no vas a vender lo que producís? Tal cual, sí. Si no hay demanda interna, si lo que decíamos al principio, y lo vinculo con los niveles de morosidad, Pablo, en entidades no financieras rondando el 27% la mora en las carteras de los créditos personales, ¿no? A la gente no le alcanza su salario, con este tope salarial en el orden del 2%, sigue perdiendo poder adquisitivo. Se ha endeudado mucho durante el 2025, fue, digamos, un gran traccionador de la actividad económica, el crédito durante el 2025. Eso llegó a un tope. Mirá, tengo algunos datos vinculados a mora muy interesantes que sale de la Central de Deudores del Banco Central. La deuda promedio por deudor, esto en familias, en personas humanas, no en personas jurídicas. No en empresas, en familias. No, en familias. Supera los 4 millones de pesos, Pablo. 4 millones de pesos el promedio. El promedio. O sea, debe haber de 1 millón y debe haber de 7, 8. Exactamente. El promedio es 4 millones de pesos. A las tasas actuales, que son promedio mensual del 5%, estás hablando de 240.000 pesos solo en intereses. 240.000 pesos solo en intereses. Es el 20% de la mediana del ingreso de los trabajadores formales. O sea, un 20% de la mediana de los trabajadores, del sueldo que percibe cualquier trabajador registrado, hoy lo tiene que destinar quienes estén endeudados, que también la cantidad de endeudados oscila el 25% de la población, al pago de intereses de esa deuda. Ni siquiera saldar el capital de la deuda. Exactamente. Son 240.000 pesos de intereses. Nos vamos dando cuenta, ayer lo hablamos un poco con Hernán, nos vamos dando cuenta que se está convirtiendo en un problema y en una preocupación de todo el sistema, más allá de las familias, por supuesto, ¿no? No sé si lo tenemos, pero la provincia de Corrientes... Ah, vos me lo pasaste, me lo pasó Guido, contalo de Corrientes. Sí, aparece Corrientes, la provincia de Corrientes, junto con el banco público de la provincia, dando alguna herramienta institucional, alguna respuesta institucional ante este flagelo, este dilema que se enfrentan las familias ante la imposibilidad de poder pagar los créditos, con una tasa que ahí hay que ver la letra fina, si efectivamente termina funcionando esto, porque plantea una quita de 29 puntos de tasas que son exorbitantes. Sí. O sea, está buena la intención del banco de la provincia de Corrientes, pero te muestra que hay respuestas institucionales, ejecutivos provinciales preocupándose por este tema, porque afecta hasta al sistema financiero. Tal cual, sí. Genera problemas en las cadenas de pago, tal cual. También hay algunos proyectos legislativos, tengo entendido de que Michel, el diputado... Y Natalia Saracho creo que tiene otro. Natalia Saracho, diputados de la provincia de Buenos Aires y también de Entre Ríos, presentaron algunos proyectos que intentan, buscar mecanismos para... ahí está lo de Corrientes. Ahí lo tenemos, lo de Corrientes. Corrientes sostiene plan de desendeudamiento para familias y empresas. Bueno, el dato, más allá del análisis de si funciona o no funciona, como decía Guido, el dato de que hay preocupaciones que están empezando a aparecer
algún grado de respuesta, ¿no? Bueno. Sí, tal cual. Y tenemos algunas placas de noticias, como siempre. Me parece relevante traer las noticias de la semana, de ayer. Yo quiero decir, y de ahí vamos hoy. con las empresas, pero todo esto son escenas de una tragedia. Sí. Son escenas de una tragedia, no ahorremos en calificativo de lo que está pasando. A ver. Bueno, dos noticias del día de ayer. La crisis arrastra también a las petroleras. Me parece interesante también traer los problemas que tienen tal vez las petroleras más chicas, no Tecpetrol, YPF, Pluspetrol, sino las que están operando tal vez en pozos convencionales. Oilson Energía, Sociedad Anónima, ya despidió 120 trabajadores y abrió un concurso de acreedores directamente. Exclusivo, exitosa constructora y desarrolladora de emisiones, pidió el concurso preventivo para reordenar sus finanzas. Sector de la construcción, sector del oil and gas, esto es de ayer. Vemos las noticias del día de hoy. También todos los días aparece un nuevo concurso de acreedores, una nueva quiebra, nuevos despidos. En este caso, Sudamericana Lácteos hace 3 meses que no le paga a sus empleados y podría cerrar en un pueblo de solo 2.000 empleados, en San Jerónimo, provincia de Santa Fe. Tremendo. Donde también está el conflicto de Verónica, efectivamente, en la cuenca láctea santafesina. Y el último dato, que en alguna medida va a contramano de lo que planteaba la UIA con las industrias de demanda inelástica, en este caso es Georgalos, que anuncia que el famoso Flim Puff, el famoso caramelo confitable, ahora se empieza a producir en China. Bueno, tremendo. Yo no sé qué vamos a producir en la Argentina, ¿no? Alega que los costos laborales, los costos impositivos de Argentina hace que sean imposible competir con Asia. Es difícil competir con China, claro que es difícil. Es el caramelo con sabor a chicle, ¿no? Exactamente, el rosa. Si no hacemos ni siquiera industria alimenticia, me dice Julián Romero, nuestro ejecutivo, nos está queriendo explicar qué era el Flim Puff. Creo que cuando comimos por primera vez Flim Puff, no era ni un proyecto, Juli Romero. Claro. Digamos, ¿no? Es histórico el Flim Puff. No, claro. pero como si nos faltara kiosco, por favor. Pero mirá, es identitario otra vez, ¿no? Lo identitario, terminamos made in China. Tal cual. Es impresionante. Sí, y más allá de la cuestión identitaria, que también es importante, lo que quiero remarcar es que China tiene al Estado atrás, subsidiando muchas veces tarifas, alquileres, dándole préstamos blandos para la compra de maquinaria, amortizaciones aceleradas. Tiene un Estado, una Cancillería china buscando abrir mercados por todo el mundo. Es muy difícil, efectivamente es muy difícil, como decía el dueño de Georgalos, competir con China. El desafío que debería tener un presidente, un Ministerio de Economía, es no dar tantas vueltas por el mundo, estar en el sillón de Rivadavia y encontrar cuáles son los nichos o cuáles son las actividades industriales que por alguna ventaja comparativa, como ser el famoso granero del mundo, como a muchos les gusta decir, tiene la Argentina, bueno, para poder explotarlas y que no se haga todo en China. Dramático, pero gran informe, Guido. Muchas gracias. Quiero reconocer a Infogremiales y a nuestro compañero Jorge Duarte, porque hace un seguimiento diario de estas situaciones que no aparecen en todos lados. Vamos a una pausa y algo más de QR, dale. Para vos, ¿cómo son los créditos personales Credicop? Y son rápidos. Lo pedí hoy. Me llevo esta. Credicop, alto crédito. La cuota, baja. Baja no, bajísima. Chicos, cuidado. Y sí, con Banco Credicop tenés los mejores créditos personales para hacer realidad esos proyectos que tanto esperabas. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información, ingresá en bancocredicop.com. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Pero pa, es de día.
prender el aire. ¿Y si volvemos el tiempo atrás? Sí. Pequeños cambios hacen una gran diferencia. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Siempre hay algo detrás que ayuda a que las cosas sucedan. Y eso es lo que hacemos. Detrás de un buen asesoramiento financiero está la entidad líder del Cono Sur. Puente. Córdoba es la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino para conectar con la naturaleza, hacer sierra office, deporte, comer o visitar a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Esta semana en Revista Caras, la nueva vida de Juliana Aguada, la ex primera dama. Tini y De Paul planean casarse en diciembre de 2026. Macri divertido en la boda de su sobrino Rodrigo con Emily Lucius. Donald Trump con Messi en la Casa Blanca. Todo esto y mucho más en Caras, que ya salió. Moví a tu pyme, moví a tu comercio, moví a tu campo. Movete a Credicop, la mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credicop, movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Para más información, ingresá en bancocredicop.co. Hay un código para los que reservan en la tienda online. Su código es MÁS. Porque suman más experiencias, estacionamiento, Fastpass y también son los que más disfrutan de viajar. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Canal E. Todo el tiempo. Toda la economía. Bueno, seguimos en QR. Muchísimas gracias a nuestro chat, quien nos está... Cada vez somos más en YouTube. Muchísimas gracias por eso. Se va armando ahí una comunidad. Como siempre les cuento, se van armando discusiones con propia lógica. Y la producción de QR la sigue y nos van contando cosas que allí ocurren. Como por ejemplo, alguien que identifica a Irina Hauser como una mujer trabajadora agotada. Y dice, como todos los periodistas que están detrás de los chats de el caso Libra.
digamos. Tiene razón, ¿o no? Sí, por supuesto. De esto, Sí, no, sí, no, la verdad no, que sí. vamos a decir como Bueno, lo dijo. dice, de los delincuentes Claro. del caso Libera hay que probarlo en la justicia. No, Yo bueno, no pero quiero no se Es decide la en sede declaración, mediática. tal vez tiene una Cabildo, prueba Caruso. el... No se decide en sede mediática eso. ¿Fue una estafa o no fue una estafa? ¿Eh? ¿Fue una estafa o no Sí, fue una bueno, estafa? pero las responsabilidades nos las asignamos nosotros. No, está bien. Bueno. ¿Hauser está cansado o no está cansado? ¿Pero está cansada Hauser o no? Que lo determine la justicia, dice Caruso. Sí, estoy muy cansada, pero bueno, son las reglas del juego. Está muy bien. Es como en un partido cuando la hinchada observa al que deja todo, ¿viste? Sí. Y aplaude, por más que no llega a la última Se cae el pelota, estadio. pero deja todo, está muy bien. Esa es Irina Hauser. Bueno, nos estamos yendo, mañana nos reencontramos para seguir haciendo QR. Gracias, Siri. Y felicitaciones placer, por el por trabajo. favor. Guido Bambini, lo mismo. Gracias por favor, estar Pablo. acá. Gran informe. Gracias por estar ahí, por bancar QR. Nos reencontramos mañana a las 9 de la noche. Más o menos, misma batiseñal. Y acá estaremos, por supuesto, para hacer QR. Chau.